Con este vídeo vamos a introducir el tema 9, en el cual vamos a tratar reacciones complejas. Bien, una reacción compleja está formada por varias etapas elementales. Recordemos que las etapas elementales correspondían a cuando, por ejemplo, una colisión entre dos moléculas producían un producto. Esa colisión para formar el producto sería una etapa elemental. El conjunto de estas etapas elementales es lo que se denomina el mecanismo de la reacción, porque hay reacciones que pueden suceder en varias etapas, no es directamente los reactivos que nosotros introducimos en el reactor los que directamente van a dar los productos. Habrán productos intermedios o sucederán otras cosas y esas diferentes etapas elementales son las que forman el mecanismo. De todas formas, hay que tener en cuenta que muchas veces no se conocen las etapas elementales, pero sí que se conocen un conjunto de etapas que aún no son las elementales, ya describen la reacción global, ¿no? Son capaces de describir la reacción global, estas etapas más elementales, por decirlo de alguna manera, aunque no que la reacción original, pero que no llegan a ser las etapas elementales, y a este conjunto de etapas también se le denomina mecanismo de la reacción, con lo cual hay que ir con cuidado con la palabra esta de mecanismo de la reacción. Al final es un conjunto de etapas, pueden ser elementales o no elementales. Bien, por ejemplo, en esta reacción de aquí, donde tenemos el agua oxigenada que reacciona con dos protones y dos ioduros para dar yodo y agua, pues la reacción global es esta. Esto es lo que nosotros introducimos en nuestro reactor y esto es lo que nos encontramos cuando se ha acabado la reacción. Pero realmente la reacción transcurre según este procedimiento de aquí, que no sabemos si las etapas en sí son elementales. Bueno, aquí hay una primera que no es elemental porque el H más y menos forma el yoduro de hidrógeno. El yoduro de hidrógeno se puede descomponer a su vez para volver a darlo. Y esto ya no es una etapa elemental, son dos etapas. Bien, pero en las demás podría suceder lo mismo. ¿Qué queremos saber o para qué nos va a servir determinar el mecanismo de la reacción? Si somos capaces de conocer el mecanismo de la reacción, podremos definir las leyes de velocidad para cada una de las reacciones y a partir de ellas determinar las ecuaciones integradas de velocidad. ¿Y qué nos van a dar las ecuaciones integradas de velocidad? Pues lo que nos interesa a nosotros saber cómo varía la concentración del agua oxigenada con el tiempo, cómo varía con el tiempo, la de los reactivos y de los productos, saber cómo varían sus concentraciones con el tiempo. Para estudiar, no vamos a estudiar mecanismos como esto, bueno, hay que decir que hay mecanismos de cientos de etapas, o sea que hay mecanismos realmente muy complejos. Vamos a estudiar los más simples, vamos a estudiar los que se consideran un poco los ladrillos con los cuales se pueden construir mecanismos más complejos. Hablaremos del mecanismo correspondiente a reacciones reversibles, donde tenemos los reactivos que forman los productos se pueden volver y producir los reactivos. Realmente aquí, aunque vemos una reacción, está formada por dos reacciones, esta de reactivos a producto y esta de productos a reactivos. Son dos reacciones y estas serían las etapas de esta reacción. Por lo tanto, este sería el mecanismo de esta reacción. Reacciones simultáneas o competitivas son reacciones, como bien dicen las palabras, dos reacciones que compiten, podrían ser tres, cuatro, vamos a ver el caso más sencillo, que compiten una con respecto a la otra. La sustancia A más D puede producir esto o puede producir esto. Esto es de mucho interés en síntesis, por ejemplo, orgánica, cuando uno está interesado en obtener una sustancia, y aquí tenemos otra que compite por esta y por tanto hace que el rendimiento de esto sea menor. Y por último tenemos aquí las reacciones consecutivas, que también son muy importantes, donde tenemos un conjunto de sustancias que reaccionan para dar unos intermedios y estos intermedios reaccionan para dar el producto final. Realmente la reacción global sería A más D para dar C más I, pero por el medio pasan cosas. Otros mecanismos
más complejos que estos realmente son variaciones, como he dicho, o combinaciones de estos. Si nos fijamos en este de aquí arriba, ya vemos que este mecanismo aquí tiene una reversible como esta. Después tendría también una competitiva, a ver dónde dice una competitiva. Aquí tenemos yoduro y aquí tenemos yoduro. Luego, no es estrictamente competitivo porque los otros reactivos no son los mismos, ¿no? Pero sí que hay un reactivo que forma parte de dos reacciones. Y después, consecutiva, pues por ejemplo, aquí tenemos algo parecido, el yoduro hidrógeno reacciona con agua oxigenada para dar esto de aquí, el el ácido hipoyodoso y el hipoyodoso con yoduro para dar yodo y OH-. Este es la etapa, el reactivo intermedio. O sea que esta y esta podrían ser consideradas consecutivas. Vamos, que se puede hacer combinaciones muy extrañas. Pues imaginaos con cientos y cientos de etapas, en fin, todas las combinaciones que podemos hacer. Evidentemente nosotros no vamos a dedicarnos a tan complicado y entonces nos vamos a centrar inicialmente en etapas con órdenes de 1 o 2 para reducir un poco el campo. Suele ser el caso de etapas segmentarias, aunque como he dicho, lo que vamos a ver no tienen por qué ser etapas segmentales. Bien, pues si nos planteásemos que las etapas son de orden 1 o 2, por ejemplo, en la reacción reversible, tendríamos estas posibilidades. Por ejemplo, que la reacción directa fuese de orden 1 y la reacción inversa de orden 1. Por ejemplo, alfa-glucosa y beta-glucosa son de este caso. Podríamos tener el caso de que la reacción fuese de orden 1 directa y la inversa fuese de orden 2. He de recordar que el orden no coincide con el número de moléculas. Lo he pintado así un poco para llamar la atención sobre el orden 2, pero no tiene por qué coincidir. Si no es una etapa elemental, la molecularidad o los gradientes estequiométricos con el orden de la reacción. Este es un caso particular. Bueno, aquí también podría ser 2 en esta dirección, 1 en esa dirección, 2 en... Y aquí los diferentes ejemplos de diferentes reacciones que son reacciones reversibles. De hecho, casi todas las reacciones en química son reversibles. El concepto de equilibrio está basado en esto precisamente. Bien, después tenemos reacciones simultáneas. Bueno, las reacciones simultáneas o competitivas, si hemos dicho que vamos a centrarnos primero en el caso 1 y 2, pues bueno, si es de orden 1 tendríamos esta situación, si fuese de orden 2, esta de así. Y en el caso de reacciones consecutivas, si nos centramos simplemente en las de orden 1 y 2, pues tendríamos todas estas combinaciones, que todas fuesen de orden 1, que la primera fuese de orden 2, las demás de orden 1, la de 2 de orden 2 y ya está, y después está de orden 1 y después de orden 2. En fin, todas las posibles combinaciones. Pues tampoco vamos a estudiar todas estas reacciones. Simplemente esto lo he planteado para que veáis que al final el número de combinaciones es tremendo. Nosotros vamos a reducir en unos casos muy concretos para acercarnos a la problemática de los mecanismos de reacción. Nos vamos a centrar solo en las etapas de tipo de orden 1. Reacciones reversibles donde todas las etapas son de orden 1, reacciones simultáneas donde todas las etapas son de orden 1 y reacciones consecutivas donde todas las etapas son de orden 1. Pues vamos a ver. Vamos a trabajar esta, vamos a trabajar esta y vamos a trabajar esta. Es decir, que de nuevo, aunque son los casos más elementales, dentro de los más elementales, son bastante representativos y después pueden ayudar a resolver situaciones más complejas.